Vamos a estar aprendiendo acerca de un tema en el que yo creo que todos hemos estado en algún momento de nuestra vida. No sé si ustedes han escuchado o han usado alguna vez esa frase, estoy entre, ¿qué? Entre la espada y la pared. ¿Cuándo usamos esa expresión o esa frase, cuándo la usamos? ¿Alguien que me pueda compartir cuándo usamos esa palabra o esa frase? ¿Cuándo qué, hermano, perdón? Cuando tenemos dos opciones malas, dice el hermano allí. Cuando estamos acorralados. Cualquier decisión que tomemos va a tener un efecto negativo. Entonces esta es una expresión que comúnmente usamos cuando nos encontramos en una situación difícil. ¿Por qué se dice entre la espada y la pared? Porque no podemos retroceder, pero tampoco podemos ¿qué? Tampoco podemos avanzar. Entonces ahí ya tenemos, de entradita ya tenemos un lío. Y cualquiera de las dos opciones que nosotros tomemos, como decía el hermano Elías, va a tener una consecuencia negativa o adversa en nosotros. En la palabra de Dios podemos encontrar varias historias donde el pueblo de Dios o ciertas personas se encontraron en esta situación. Estaban entre la espada y la pared. Pero la gran diferencia que hay en estas historias es que allí hubo una solución, pero esa solución no fue por una intervención humana, porque el humano en esa situación nada podía hacer, sino que hubo una solución. ¿Por qué? Por una intervención divina. Entonces el día de hoy vamos a estar mirando qué podemos hacer nosotros cuando nos encontremos o qué pasa con nosotros cuando nos encontramos, ¿cómo? Entre la espada y la pared. Y el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana lo vamos a estar encontrando en Éxodo capítulo 14, del versículo 1 al 14 también. Y esta es una historia pues que es bastante conocida por todos nosotros, ¿verdad? Y pues es la historia de cuando el pueblo salió de la esclavitud de Egipto, que el Señor los llevaba rumbo a la tierra prometida. ¿Y en qué momento se encontraron entre la espada y la pared? Cuando venía el ejército y ellos estaban frente al mar. Entonces vamos a estar mirando el título que tengo para esta enseñanza el día de hoy es El callejón sin salida, porque no había una salida allí. Y vamos a estar desarrollando el tema que es Dios siempre tiene ¿qué? La salida. Dios sí tiene la salida. Aunque para nosotros sea algo difícil, que decimos ¿para dónde cojo? ¿Para acá o para acá? No tenemos una solución, pero en el Señor sí tenemos una salida. Entonces vamos a estar leyendo nuestro pasaje de esta mañana. Lo vamos a estar leyendo todos para que tengamos bien la historia y que podamos estar pendientes y atentos a lo que vamos a desarrollar en esta mañana. Vamos a leer todos juntos. Habló Jehová a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Ahijorot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: Encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado.
y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiéndolos, pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Hermano, no sé en cuál situación se haya encontrado usted así y ya haya visto la solución que el Señor le dio, ¿verdad? Y posiblemente más adelante debamos o tengamos que volver a estar en un callejón sin salida. El callejón sin salida es el espacio al que en ocasiones Dios nos conduce. El Señor mismo es quien nos va a llevar a este lugar. Y vamos a estar mirando qué dice el versículo 1 y 2. Alguien que me lo lea. El 2 también, Elías. Ya, perdón. Si hubiera sido por el pueblo de Israel, ellos hubieran tomado ellos mismos la decisión: no, vámonos hacia allá, hacia el mar, y ahí miramos a ver qué hacemos. ¿Verdad que no? Aquí podemos ver que quién fue el que dio la orden. Dios mismo les dijo: diríjanse hacia allá. Entonces, el callejón sin salida al que nosotros vamos a ir siempre va a ser ¿qué? Por orden específica del Señor. Es algo que nosotros debemos entender, que cuando nos encontremos allí, lo primero que debemos saber es decir: el Señor me trajo acá, el Señor tiene el control, el Señor lo mandó. ¿Qué es lo que debemos hacer después? Lo vamos a ir mirando aquí. En el versículo 3 y la primera parte del 4, ¿qué dice? Amén. Entonces aquí dice que el Señor tenía un propósito. ¿Cuál era ese propósito? Dice: porque entonces seré glorificado. ¿Será que nosotros pensamos, cuando estamos en esta situación, de decir: esto va a glorificar al Señor? Creo que
es una de las cosas que a veces se nos pasan de último, porque nosotros, ¿qué pasa? Nosotros vamos a intentar buscar soluciones por nuestra propia cuenta, mirar a ver por dónde salgo, mirar a ver qué opción tengo, pero a veces como que se nos olvida que el Señor es el que está dirigiendo todas estas cosas y que eso va a tener un propósito. El principal propósito, ¿cuál es? Que el Señor sea glorificado. Y en segunda opción, pues si el Señor me condujo allí, es porque también está trabajando en mi vida. Entonces no podemos desechar nada, como Job decía, ¿verdad? Cuando le ocurrieron todas estas desgracias, ¿qué dijo él? Dijo, recibiremos solamente de Dios las cosas buenas y las cosas malas no las vamos a recibir, porque nosotros debemos reconocer que todo lo que ocurre en nuestras vidas, lo que pasa en nuestras vidas, es porque Dios lo está permitiendo, es porque Dios así lo quiere. Entonces, hermanos, el callejón sin salida es ¿qué? El espacio al que en ocasiones ¿qué? Dios nos conduce. El callejón sin salida es el espacio al que en ocasiones el Señor nos conduce. ¿Para qué? Por un mandato específico de Él, porque Él así lo quiere, y con un propósito específico que es ¿qué? Que Él sea glorificado. Entonces, primera cosa para nosotros tener en cuenta cuando nos encontremos en esta situación. Ahora, el callejón sin salida es la circunstancia en la que Dios nos prueba. Allí vamos a tener una grande prueba. Y esto lo vamos a estar desarrollando desde la segunda parte del versículo 4 hasta el versículo 9. ¿Qué prueba Dios en nosotros cuando estamos en el callejón sin salida? Nuestra fe, obediencia, confianza. Hermano, ¿ustedes leyeron el bosquejo ya? Esa es. Entonces, el Señor prueba la calidad de nuestra obediencia. Cuando el Señor les da la orden que les dice, se van a ir hasta el mar, van a acampar allí, y el Señor mismo a través de Moisés les dijo por qué, ¿verdad? Les dijo porque el ejército va a salir a perseguirlos, porque Él ya les había dicho. O sea que ellos, ¿qué debían esperar de Dios? Pues que lo que Él les había dicho iba a ser así. Ellos tenían ya que estar esperando que el ejército viniera a ellos. Y cuando uno ya sabe lo que Dios va a hacer, ¿qué debe hacer uno? Tener confianza, ¿verdad? Porque si el Señor lo promete, si el Señor lo dice, pues el Señor lo va a cumplir, porque Él no es mentiroso. Dice, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. ¿Y cuál fue la respuesta? Y ellos lo hicieron así. Entonces, ¿hasta ahí qué hicieron? Obedecieron. Entonces fue algo positivo que el pueblo hizo. Tuvo confianza en Dios a pesar de lo que sabían que el Señor les estaba diciendo. Ellos fueron obedientes. Entonces el Señor nos va a probar nuestra obediencia. Y esto lo podemos traer siempre a nuestra vida. Lo podemos vivir en nuestro hogar, lo podemos vivir con nuestros amigos, en nuestros sitios de trabajo. ¿Qué? Que nosotros debemos obedecer. Cuando la gente que firma contratos y le dicen, venga, tome esto y hágame el favor y fírmeme ahí el contrato, ¿sí es verdad? Si nosotros somos obedientes con Dios, ¿qué debemos hacer? Lo que dice Martica, por lo menos mover la cabeza y decir no. Ahí el Señor está probando nuestra obediencia, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? Ay, si no lo firmo, no tengo trabajo. Y si lo firmo, pues estoy pecando contra el Señor. Entonces, ¿qué debemos hacer ahí?
obediencia. El Señor nos dice que nosotros no debemos aceptar cohecho. Ya, voy a obedecerle al Señor. Y así lo podemos hacer en muchas áreas de nuestra vida, en nuestros matrimonios. Tratemos a nuestras esposas como un vaso frágil. Y no, ¿qué hubo la comida? Ya está, traiga rápido que tengo hambre. Eso no es tratar a la esposa como un vaso frágil. Entonces, podemos, en muchas áreas de nuestra vida, podemos ¿qué? Aplicar la obediencia cuando nos encontremos en medio de dos situaciones que sabemos que para nosotros van a ser adversas. ¿Y cuál fue la situación adversa que se le presentó al pueblo de Israel allí? Porque es la prueba que el Señor nos prueba a través de esas circunstancias adversas. ¿Qué dicen del versículo 5 al 9? Bueno, aquí entonces podemos ver que ya llegó el momento de ¿qué? Del callejón sin salida. Dice que el faraón alistó toda su caballería, toda su infantería y se fue a seguirlos y los encontró allí. Pero recordemos que el Señor había preparado en la historia algo que los protegía, ¿no? Que decía que de día era una columna de ¿qué? Una nube, y en la noche una columna de fuego. Allí había algo que los estaba protegiendo. Pero ellos ¿qué? Ahí llegó el momento donde estaban entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque si querían avanzar, ¿qué pasaba? Al mar y morían. Y si se querían devolver, entonces el faraón, supongo que él no venía a matarlos, a exterminarlos, porque lo que él estaba diciendo anteriormente dice, ¿cómo los dejamos ir y ahora quién nos va a servir? ¿A qué iba el faraón? A tomarlos otra vez esclavos y volverlos a llevar allí a Egipto para que les sirviera nuevamente. Entonces aquí llegó el momento donde ¿qué? Donde estaban entre la espada y la pared. ¿Alguien quiere compartir si alguna vez se encontró en ese momento entre la espada y la pared? Sí hemos estado en esas situaciones, ¿verdad? Donde son situaciones difíciles y nosotros decimos, Señor, ¿y ahora yo qué voy a hacer acá? Y si buscamos soluciones por nosotros, ¿qué va a pasar? Seguro que la vamos a embarrar, vamos a fallar, vamos a tomar la decisión que sea, va a ser la decisión errónea. Porque si los israelitas hubieran decidido, no, tirémonos al mar porque ya no queremos ser más esclavos, ¿qué pasaba? Se morían. Y si decían, no, dejémonos llevar otra vez por los egipcios, pues ¿qué? Iban a ser nuevamente esclavos. Y estarían desechando lo que el Señor ya les había dado, porque ellos habían salido de allí de Egipto a una tierra que el Señor ya les había prometido. Entonces el Señor nos prueba a través de esas circunstancias adversas, donde nosotros debemos dejar que Él sea el que dé la solución. Porque si cualquier decisión que nosotros tomemos va a ir en contra de lo que Dios dice, va a estar mal. Y allí es donde debemos rendirnos y decir, Señor, yo aquí no hay nada que pueda hacer. Y si hago algo, te voy a fallar. Dejo esto en tus manos, Señor. Y esto fue
lo que sucedió allí. Pero hay algo interesante de cuando nos encontramos allí, y es que el callejón sin salida es la ocasión en la que le fallamos a Dios. Este callejón sin salida, cuando estamos así, también se presta para que nosotros le fallemos al Señor. Entonces, o el Señor prueba nuestra fe y nuestra obediencia y vamos a estar fuertes, o también, ¿qué va a pasar? El Señor va a probar nuestra fe y nuestra obediencia, y el Señor nos va a mostrar que a través de esa prueba o de esa adversidad todavía nos falta crecer, nos falta madurar. ¿Por qué? Porque le vamos a fallar al Señor. Y vamos a mirar aquí cómo fue que el pueblo de Israel le falló al Señor en esa situación. Vamos a leer qué dice el versículo 10. Dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Entonces cuando ellos ya se vieron encerrados con todo, era un ejército pequeño, ¿no? Era un ejército grandísimo, infantería, caballería, artillería, traían de todo. ¿Y será que eso sí nos produce temor? De ver que un problema tan grande se nos venga encima. ¿Qué fue lo que pasó allí? Que le fallaron a Dios con su incredulidad. ¿Por qué? Porque el Señor ya les había dicho anteriormente: el ejército de Faraón los va a perseguir. Y si ellos esperaban eso porque obedecieron, pues ¿qué debían hacer? Confiar. Bueno, nos van a perseguir, el Señor dijo que así va a pasar, el Señor hará algo. Pero aquí dice que ellos tuvieron miedo. ¿Y empezaron a qué? Ahí sí se acordaron ¿de quién? Del Señor. Ay, Señor, empezaron a clamar ahora sí: mire todo este ejército que se nos vino. Pero el Señor: pero si yo ya les dije que eso iba a pasar, tranquilos. ¿Empezaron a qué? A ser incrédulos, a no confiar en lo que el Señor dice. Y esto nos pasa a nosotros también. Nosotros decimos: no, esto no, yo creo que esto no va a ser posible. ¿Por qué? Porque nuestra inteligencia, nuestro conocimiento está limitado. Nosotros llegamos hasta acá. Pero el Señor, ¿qué? El Señor dice que lo más débil de Él es ¿qué? Que lo más alto de nosotros es lo más débil de Él. Él tiene mucho más conocimiento, Él tiene mucho más poder, tanto que nosotros no podemos imaginar hasta dónde llega. Pero como nosotros sí miramos es las circunstancias y todo lo que nos rodea, entonces decimos: no, aquí fue. Yo creo que ellos dijeron: no, tirémonos al mar para morir o dejémonos llevar otra vez presos. Aquí ya no hay ninguna otra solución. Señor, ayúdanos. Empezaron a clamarle al Señor. Entonces, una de las formas en que le fallamos a Dios cuando estamos entre la espada y la pared, ¿cuál es? Nuestra incredulidad. No creer en lo que el Señor nos dice. No creer en los mandamientos que el Señor nos dice. No creer en los consejos que el Señor nos dice. A veces creemos que si hacemos lo que el Señor nos dice, no va a resultar las cosas. Porque nosotros mismos lo vemos que uno dice: pero no, ¿cómo no voy a firmar ese contrato? ¿Y qué tal no me salga otro contrato después? Pues de seguro que el Señor, como decía Sergio, ¿no? Ese día le dijeron: no nos llame, nada, no hay. Pero el Señor, ¿qué? El Señor de seguro que le tuvo algo mejor, ¿verdad, Sergio? Más adelante. Y a veces nos da mucho más de lo que nosotros esperamos, de lo que nosotros imaginamos. El Señor nos da mucho más. Entonces le fallamos al Señor con nuestra incredulidad. ¿De qué otra forma le fallamos nosotros al Señor? Y creo que esta es más común en nosotros.
Vamos a mirar el versículo 11 y 12. Dice, ¿le dijeron a quién? A Moisés. ¿No había sepulcros en Egipto? Esta fue una pregunta que ya le hicieron. ¿Para qué nos trajo a morir en el desierto? Si allá en Egipto había hasta sepulcros, aquí en el desierto vamos a quedar ahí al aire libre y nos van a comer los chulos. Digo, por lo menos allá íbamos a morir y nos iban a meter al menos en una fosa. Y le repiten, ¿no le decíamos cuando estábamos allá que no nos sacara? Porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Israel ahí? Se estaban quejando. Se estaban quejando y dudando, pero sobre todo la queja. Nosotros le fallamos al Señor muchas veces cuando nos quejamos. No sé si algunos hayamos usado, yo personalmente sí, cuando me faltaba un poco de madurez en el Señor, de estudiar su palabra y ver que todo es por la providencia de Dios, de decir, Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Sí alguna vez la hemos usado? De seguro que sí. Otra, Señor, ¿por qué a mí? También son familiares. Y así podemos mirar que tenemos muchas otras quejas contra el Señor. Y sobre todo cuando nos encontramos en situaciones adversas. Podemos hasta llegar por nuestro orgullo a decir, pero si yo no me merezco esto, yo estudio la palabra del Señor, yo oro, yo cumplo sus mandamientos y me viene esto, ¿por qué? Orgullo, ¿cierto? Pero podemos ver que una de las cosas como más le fallamos a Dios es que quejándonos. Hay un video que de pronto alguien lo ha visto, sale un señor en un Mercedes-Benz y sale otro en un Mazda. Y el del Mazda ve un Mercedes-Benz. Y al lado del señor del Mazda hay un señor en una motico. Y llegué y un Mazda. Y al lado del señor de la moto, un muchacho en bicicleta. Uy, cómo quisiera tener una motico. Y así, hasta que finalmente hay un señor en silla de ruedas, porque el que va a pie mira al de la bicicleta y dice, uy, qué chévere te sería tener una bicicleta para no caminar tanto. Y al final se da cuenta que él tiene piernas y el de la silla de ruedas no. Entonces nosotros muchas veces, por querer otras cosas, nos podemos llegar, ay Señor, mire, él tiene un Mercedes y yo un Mazda. No agradecemos lo que nosotros tenemos o lo que el Señor nos ha permitido, porque es Él quien nos ha permitido o nos ha dado a veces por gracia todas las cosas que tenemos. Y es más que el Señor lo que nos permita más allá de la comida, del vestido y del refugio, eso ya son añadiduras, es gracia, es misericordia del Señor. Porque el Señor se compromete con nosotros a eso, ¿cierto? En Mateo 6 dice, no se preocupen por qué van a comer, ni por qué se van a vestir, porque miren que, ¿sí recuerdan esa historia, no? De ahí para adelante lo que el Señor te permita conseguir, te permita obtener, ¿ya es qué? Ya es gracia. Y agradécele al Señor por lo que tienes. Aún en las circunstancias, Señor, estoy en esta circunstancia, algo bueno va a pasar acá. No entiendo qué va a ser, no sé cuándo lo voy a comprender, pero aquí hay algo bueno. Entonces, en medio de la espada y la pared, vamos a ser probados también. De si somos obedientes, fuertes, o si el Señor nos va a mostrar que ¿qué? Que todavía nos falta crecer. Porque no le creemos, o ¿por qué? O porque nos estamos quejando.
Los egipcios, los israelitas estaban deseando ¿qué? Hubiera sido mejor quedarnos allá sirviéndole a los egipcios que venir a morir acá. Ya eran libres y querían volver a ser esclavos. Entonces, recordemos esto, el Señor siempre tiene un propósito. Nos va a probar para hacernos más fuertes, y si estamos fuertes, pues gracias a Dios que estamos fuertes, pero Él nos va a mostrar siempre que todo es por la providencia de Él. Entonces vamos a hacer un repaso. El callejón sin salida, hemos visto que son 3 cositas por el momento. El espacio al que Dios en ocasiones nos ¿qué? Nos lleva o nos conduce o nos manda a estar ahí. El callejón sin salida es la circunstancia en la que Dios nos prueba nuestra obediencia en las circunstancias adversas. Y el callejón sin salida es la ocasión en la que ¿qué? En la que le fallamos a Dios en ocasiones también, con nuestra incredulidad y con nuestra quejadera. Y vamos a mirar la última, que es el callejón sin salida, es la decisión que Dios toma para nuestra bendición. Como les decía, el Señor siempre tiene un propósito. ¿El propósito es cuál? Primero, que Él sea glorificado. Y también tiene un propósito para nuestra vida. Que obviamente cuando nosotros vemos este beneficio, ¿a qué nos lleva eso? A glorificar al Señor. Entonces el propósito principal siempre va a ser darle la gloria a Dios. Entonces la decisión que Dios toma para nuestra bendición, porque Dios nos da su palabra en el momento adecuado, en el momento preciso. No va a ser, Señor, yo quiero que esto pase hoy, yo quiero salir ya de esto, yo no quiero sufrir más esto, ya no aguanto más. Si el Señor nos tiene ahí, Él va a permitir que eso suceda hasta el momento que tiene que ser. Un niño un día vio como una crisálida, creo que es que se llama, de donde sale la mariposa. El niño vio que la mariposa estaba intentando salir y entonces dijo, no, pues yo le voy a ayudar, y cogió y abrió resulta que la mariposa nunca pudo volar, porque el esfuerzo que ellas hacen para salir de allí les ayuda a un proceso para que ellas puedan mover las alas y volar. Entonces nosotros no podemos buscar atajos, decir, uy, me voy a saltar esto y voy a salir más fácil de esto así. ¿Por qué qué? Porque vamos a sufrir es nosotros. El proceso del Señor siempre lo hemos visto en todos sus siervos. El Señor había podido con Moisés cogerlo un mes después de que mató al egipcio. El Señor había podido cogerlo de una vez como su siervo y llevarlo a hacer lo que él quería. Pero ¿cuánto tiempo esperó el Señor? Dice que 40 años. Hasta que Moisés tuvo sus 40 años, seguramente le permitió también pasar por un proceso después de eso para madurar, ¿verdad? Y después de ahí sí lo tomó. Y mire todo el proceso que después de ahí todavía siguió llevando Moisés. Y lo mismo hizo con su pueblo. Todo el tiempo, si nosotros vamos a los profetas, casi todo el tiempo les repetía lo mismo: vuélvasen a mí, obedézcame, yo los amo, esto es por el bien de ustedes. Y se moría esa generación, se levantaba otra y volvía y les repetía casi lo mismo. Porque el Señor, ¿qué? El Señor siempre quiere lo mejor para nosotros. Él nos dice, ¿por qué pecan? ¿No se dan cuenta que pecando se hacen daño a ustedes mismos? El Señor quiere lo mejor siempre para nosotros. Entonces el Señor nos da su palabra en el momento adecuado. Versículo 13. ¿Quién lo lee?
Bueno, entonces aquí podemos ver, Moisés era el profeta del Señor porque era quien hablaba directamente con el Señor. Y lo que Moisés está diciendo aquí no lo está diciendo porque a él se le vino a la mente, o porque no, voy a tranquilizar aquí a ellos diciéndoles esto, sino porque el Señor hablaba con él. Y el Señor le dijo, dígales a ellos que estén tranquilos. Moisés lo que hacía era ser el intermediario, el intercesor, el mensajero. Mire, el Señor, lo podemos ver en el versículo 1 y 2, ¿no? Dice que el Señor le dijo a Moisés, dígale al pueblo. Y Moisés lo hizo de esa forma. Y aquí ya entonces dice, Moisés le dijo al pueblo, no temáis, estad firmes. ¿Por qué le dice eso al pueblo? Porque el Señor le había dicho, pero también porque Moisés ya se había encontrado anteriormente ante el faraón, cuando las plagas, él estaba también ahí entre la espada y la pared, pero él sí confiaba en el Señor. Él ya había visto la mano del Señor, él estaba confiado, él sabía que el Señor tenía una salida y ahora le está transmitiendo eso mismo al pueblo. Moisés sí había entendido, el Señor nos dijo que el ejército nos iba a perseguir, que no íbamos a estar acá encerrados, estemos confiados. Él sí sabía o conocía un poco mejor a Dios de lo que lo conocía el pueblo. Entonces, ¿qué fue lo que le dijo Moisés al pueblo? No teman, ¿y qué? Estén firmes y vean la salvación que Jehová hará con vosotros hoy. ¿Qué estarían pensando los israelitas ahí en ese momento? ¿Cómo nos va a salvar de esta Dios? ¿Será que se va a abrir un hueco y nos hundimos todos y salimos en otro lado? ¿Será que ellos se imaginaban que Dios iba a abrir el mar? Ahí estaban abandonados totalmente, ¿a qué? A la providencia del Señor. Si el Señor les estaba diciendo, vean la salvación que el Señor hará con ustedes. El Señor podía herir a todo ese ejército con alguna enfermedad, con ceguera, como lo hizo en otra ocasión con otro profeta. El Señor puede hacer todo porque para Él no hay nada imposible. Había podido mandar cuervos a que bueno, nosotros nos podemos imaginar cualquier cantidad de soluciones, pero esa solución siempre va a ser como nosotros no la esperamos. Va a ser algo sobrenatural a lo que nosotros esperamos. Porque nosotros esperamos soluciones, a veces soluciones humanas, que son las que se nos ocurren a nosotros. Pero el Señor siempre, siempre va a actuar con su poder de una manera sobrenatural para mostrar su grandeza, para mostrar su poder, para mostrar quién es Él y para mostrarnos que las soluciones que nosotros damos no sirven de nada. Y si esa solución que nosotros damos sirviera de algo, nos haría daño, porque diríamos, fue por mí, yo lo hice. Y eso no nos va a llevar a glorificar ni a exaltar al Señor. Mientras que cuando vemos que el Señor es quien está actuando de formas que no esperábamos, podemos ¿qué? Rendirnos, reconocer que no pudimos hacer nada y que fue única y exclusivamente por la mano del Señor. La decisión que Dios toma para nuestra bendición, porque Dios nos da su palabra, donde nos confirma que Él tiene el control. El Señor tiene el control. Versículo 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿El pueblo de Israel se iba a enfrentar al ejército? No.
Entonces nosotros debemos luchar contra esas pruebas que nos vienen. ¿Quién tiene el control? El Señor. Hermanos, cuando nos sobrevengan estas situaciones, no busquemos salidas. Alabemos, glorifiquemos al Señor, busquemos al Señor, miremos qué dice su palabra, confiemos, como dice aquí, estén tranquilos. Dice en el versículo 13, dice, estén tranquilos porque este ejército que ven nunca más ni para siempre lo veréis. El Señor, cuando estamos firmes, confiados, cuando no nos quejamos, cuando aceptamos su voluntad, el Señor, ¿qué puede hacer con ese problema? Él lo puede quitar de nuestra vida para siempre, pero siempre y cuando se cumplan las responsabilidades que nosotros debemos tener para cuando el Señor tiene bendiciones para nosotros. Detrás de todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros, nosotros tenemos una responsabilidad. Entonces el Señor le dice aquí, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis, ¿qué? Tranquilos. ¿Cómo estaba el ejército anteriormente? Dice que ellos temieron, estaban asustados, el pueblo, pero cuando están en las manos del Señor, cuando saben que el Señor es el que va adelante en otros, cuando nosotros también lo sabemos, ¿qué pasa? Nosotros podemos estar tranquilos. En el mismo Mateo 6 dice que no nos preocupemos. Dice, no se preocupen porque es que ustedes no pueden hacer nada por ustedes. Ustedes no pueden añadir a su estatura nada. Ustedes no pueden hacer que un cabello de ustedes se ponga blanco, que crezca. Eso no lo podemos hacer nosotros. Eso solamente lo puede hacer ¿quién? El Señor. Entonces, cuando nosotros estamos confiados en que el Señor es el que tiene el control, ¿qué esperamos nosotros del Señor? Que Él nos va a dar la salida. Y la salida nosotros no vamos a saber cuál es. Acá después de esto, como dicen, el resto es historia, ¿no? Porque podemos saber qué fue lo que hizo el Señor, cómo les quitó el ejército de encima y les quitó todo el ejército. Los mandó al fondo del mar y ellos pasaron en seco y después y se me perdió la cita. Capítulo 15, versículo 1. Vamos a leer hasta el 3. Leámoslo todos en voz alta. Dice lo siguiente. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Bueno, habíamos dicho que hasta el 3. Pero mire que se cumplió el propósito que el Señor tenía inicialmente. El Señor dijo, en esto me voy, ¿qué? Me voy a glorificar, soy yo. Y así sucedió. Entonces, hermano, no sé si de pronto usted en este momento esté en un callejón sin salida. O si ya lo haya pasado, o debe estar preparado, porque posiblemente lo vamos a estar en algún momento. Recordemos que el Señor, Dios siempre tiene la salida.
el Señor siempre tiene la salida. No a nuestra manera, sino a la manera de Él. Y recordemos todo esto, que si nos sentimos tentados a fallarle al Señor, ¿qué debemos hacer? Pues no fallarle, agradecerle. En medio de esas circunstancias duras, recordemos a Job, que Job, en medio de toda su enfermedad, de toda su desgracia, dice que en todo lo que él hizo, dice que no pecó, no le falló al Señor. Siempre le daba gracias, lo glorificaba. Tenía algunas preguntas para Dios, ¿no? Pero eso no significaba que él no supiera quién era Dios, sino que él tenía el control de su situación. Y él decía, yo sé que mi Redentor vive. Entonces el Señor Dios siempre tiene la salida. Vamos a concluir con lo siguiente. El callejón sin salida son esos momentos y situaciones provistas por Dios, en las cuales podemos ser ¿qué? Probados y mostrar nuestra verdadera confianza en el Señor, y en el que a pesar de nuestras fallas, Dios mostrará su mano providencial a favor nuestro. Y una conclusión que es bíblica, vamos a mirarla en el Salmo 18:2. Les pido que se pongan de pie. Vamos a leer este verso. Vamos a orar, dándole gracias a Dios por su palabra y por su apoyo en medio de las circunstancias adversas que se nos presentan. Salmo 18, versículo 2. Dice, tú eres mi protector, mi lugar de refugio, mi libertador, mi Dios, la roca que me protege, mi escudo, el poder que ¿qué? Que me salva, mi más alto escondite. Todas estos adjetivos que se le dan a Dios aquí son en los que podemos nosotros confiar. El Señor es nuestro refugio, nuestro salvador, nuestro escondite. ¿En el qué? Cuando buscamos un escondite, ¿para qué es? Para estar seguros, ¿no? El Señor es nuestra seguridad, el Señor es nuestra salida. Entonces, oremos, hermanos, y démosle gracias a Dios por esta palabra, que el Señor nos ayude a grabarla en nuestro corazón, que el Espíritu Santo nos ayude a que esta palabra sea realidad en nuestra vida, para cuando necesitemos ponerla en práctica. Señor Padre Celestial, en esta mañana nos acercamos a ti con un corazón humilde, Señor, y como tu palabra lo dice, nos acercamos confiados a ti, sabiendo que tú oyes las oraciones de tus hijos, Padre Celestial. Te agradecemos en esta mañana por tu palabra, porque ella nos anima, nos exhorta, nos confronta, Señor. En la mañana de hoy hemos estudiado todo lo que puede suceder o acontecer cuando estamos en un callejón sin salida, en situaciones adversas, Señor. Pero también hemos aprendido que es por la providencia tuya que podemos estar allí, donde tú vas a probar nuestra obediencia, nuestro carácter, nuestra fidelidad a ti, Señor, y también nos vas a mostrar nuestras debilidades porque podemos fallarte. Sobre todo, que tú nos darás la salida, Señor, en esas pruebas en que nos encontremos, y que siempre el objetivo principal o el propósito, Señor, será que tú seas glorificado grandemente, Señor, por todos los siglos. Bendito y alabado, Señor, seas por tu bendita palabra, por las instrucciones que nos das en esta mañana, y dejamos el resto de este culto, Señor, en tus manos y en tu dirección, Señor.
Bendito seas por siempre en Cristo Jesús. Amén.